Tu servidor, Cristian Vadillo, soy el director de la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Nosotros nos dedicamos a promover la libertad religiosa como un derecho humano y nos relacionamos con las diferentes iglesias y religiones en el país, pues, para promover estos temas. En cuanto al tema pues precisamente de la pandemia, ¿no? Estamos en un momento históricamente único. Jamás hemos estado en un momento así donde no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, esta enfermedad que es real está cobrando la vida de muchas personas. Claro. Yo creo que en este momento de la contingencia ya cualquiera de nosotros conocemos a alguien o hemos escuchado a alguien muy cercano que ha estado enfermo y en muchos casos que lamentablemente ha perdido la vida. Claro. Evidente, Sí, sí. te escucho, te escucho. No digo, evidentemente, todos quisiéramos que esto terminara pronto, todos quisiéramos que de alguna manera el confinamiento terminara, pero es importante reconocer que la enfermedad sigue, continúa y ha tenido que modificar incluso algunas dinámicas sociales, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo ves este tema debido a las muertes que se han presentado prácticamente en todo el país, la cuestión de los funerales a distancia, de los funerales en donde no se permite a las familias, pues obviamente velar con una tradición tan arraigada como lo es aquí en México y también posiblemente se tenga que extender, no sabemos cuánto tiempo, pero el impacto emocional, el impacto pues a nivel general de lo que está pasando la sociedad mexicana en este tema en cuanto a la religión, en cuanto a las tradiciones y obviamente en una pandemia que obviamente todavía va a tardar en superarse. Sí, bueno, tienes tú toda la razón. Debido a la contingencia de la pandemia, se han modificado incluso la práctica de los funerales, ¿no? De la despedida de un ser querido. Es un tema bien complejo, no es sencillo, porque finalmente el despedir a un ser querido es parte del duelo, ¿no? Uh-huh. De desprenderte de la persona que quieres y que amas. Es interesante que cada persona sufre el duelo diferente. Hay algunas personas que esto les duela de una manera distinta a la que podríamos creer, ¿no? Pero es correcto, las diferentes tradiciones religiosas, ¿verdad? Contemplan incluso, pues, el velar, ¿no? Hacer tal vez un culto, una misa o una celebración, una alabanza, como parte de este proceso, ¿no? De despedir al ser querido. Entonces, hoy en día se ha limitado, incluso se ha ido modificando conforme ha pasado la pandemia, pero ha habido momentos en los que ha habido funerales sin personas, Uh-huh. donde por disposiciones oficiales, también por la necesidad misma de evitar los contagios, se han restringido los funerales con personas. Algunas ocasiones han sido funerales con 3 hasta 5 personas, lo Claro. cual pues saca de la oportunidad al resto de la familia de poder hacerlo, ¿no? Evidentemente hay una tradición en nuestro país, pero más que una tradición, es una convicción religiosa, como te digo, es un culto o es una ordenanza, a veces incluso una celebración, el poder despedir el cuerpo, ya sea velándolo o incluso pues en el momento de enterrarlo, ¿no? Entonces sí, esto ha modificado las costumbres, pero también la práctica religiosa en nuestro país. Por supuesto. Oye, después de esta nueva normalidad que llaman todas las autoridades, pues, ¿qué se viene para los mexicanos en cuanto a lo que respecta a tu cancha en el tema religioso, en el tema del coronavirus y las repercusiones que están teniendo, no solamente en el tema de la salud pública, Cristian, sino también, pues, todas estas implicaciones emocionales, religiosas, ya lo mencionamos, y pues obviamente mucha gente se está quedando sin empleo, una crisis alimentaria que ya se avecina. ¿Cuál sería el escenario que para muchos lo pintan muy negro, que tenemos que esperar los mexicanos y cuál sería la ruta desde tu cancha que tendríamos que seguir? Bueno, primeramente, durante la contingencia de la pandemia y post pandemia, las religiones están tomando una posición muy importante, como siempre lo es en la vida cotidiana de las personas. Hoy, como tú lo dices, muchas personas están sufriendo emocionalmente, espiritualmente, por la enfermedad, por supuesto, pérdida de trabajo, problemas económicos, pero también por el miedo, la ansiedad, el estrés.
Entonces, las religiones han estado muy activas atendiendo de manera emocional y espiritual a las personas que hoy se sienten incluso tal vez en desesperanza o con mucha preocupación de qué va a suceder. Ujú. Las religiones además también siempre tienen programas y eso lo quiero reconocer porque nosotros, como te comentaba, nos asociamos con todas las diferentes religiones, la iglesia católica, diferentes iglesias cristianas, otras tradiciones no judio-cristianas, eh, Hare Krishna, Bahá'ís, la iglesia Ujú. de Jesucristo en los últimos días, y todos ellos generalmente tienen programas de ayuda, incluso humanitaria, de ayuda a la gente que está sufriendo, y hoy lo han activado. Tenemos algunos conocidos en los consejos interreligiosos de todo el país, donde algunos consejos están incluso recolectando despensas para la gente que no tiene dinero. Hay ya líneas de atención emocional que algunos líderes religiosos responden directamente para ayudar a las personas que están sufriendo. Entonces, no quiero decir que solo después de la pandemia que va a suceder, sino durante una Ujú. actividad importante de las religiones para ayudar a la sociedad. Se debilitó el sistema religioso con esta pandemia, con el cierre de iglesias, obviamente con todo lo que sucedió, Cristian, y con todas estas voces que se vertieron al método científico y que la iglesia quedó un poco rebasada. ¿Se debilitó, quedó rebasada? Yo no diría tal vez debilitada, porque como te digo, hoy en día más que nunca la gente está buscando acercarse Ujú. a la espiritualidad, a la divinidad. Pero sí, yo diría, Daniel, que se modificó la dinámica religiosa hacia el culto y hacia las celebraciones. Tú bien lo dijiste, desde el inicio de la pandemia se cerraron las iglesias. Ujú. ¿Por qué digo que se modificó? Porque entonces las religiones tuvieron que encontrar nuevas maneras de poder atender a la membresía, a los feligreses. Muchas están llevando a cabo incluso ceremonias religiosas, cultos religiosos a través de las redes sociales o por plataformas virtuales o por internet. Este, entonces, yo no diría que se debilitó, yo creo más bien se ha modificado. Por supuesto que también necesitamos encontrar la forma en que aquellas religiones que necesitan un culto personal, vaya, o directo, ¿verdad?, se puedan satisfacer estas necesidades. Hay algunas prácticas, hay algunas ordenanzas que se realizan en vivo, ¿no? Eh, caso particular, hace 2 semanas tuvimos un panel con expertos académicos, se puede consultar en nuestra página web Ujú. la retransmisión de esta, pero 3 de los panelistas más importantes en México en cuanto a libertad religiosa y derechos humanos explicaban qué sucede con la libertad religiosa en el tiempo de COVID-19, ¿no? Ujú. Y un ejemplo que surgió ahí es, algunas personas católicas, ¿no? Dicen, oye, me parece muy bien que se pueda transmitir la misa por internet. Ujú. ¿Pero qué crees? Mi creencia, mi convicción es que la Eucaristía la debo tomar en vivo, ¿no? Para Ujú. mí es un tema personal con la Claro. deidad. Entonces, habrá que encontrar alternativas, incluso ahora, sobre todo con esta distancia que se ve que esto pueda resolverse o el tiempo que va a durar la contingencia, encontrar alternativas incluso para que las personas, los fieles, puedan continuar practicando su religión como lo dicta su propia convicción. Claro. Oye, nada más, me gustaría también abordar el tema. ¿Qué les han dicho las autoridades en general para la apertura de iglesias, templos? Lo acabas de comentar. Todavía estamos aquí en la Ciudad de México en semáforo naranja, pero estamos en los picos más altos todavía de la pandemia. ¿Cuál ha sido el diálogo con las autoridades federales, sanitarias, etc., para los templos y para las personas que todavía, como lo comentas, tienen esta necesidad de asistir o de tener pues como este vínculo con la religión o la creencia? Yo primero quisiera decir que ha sido muy abierta la comunicación, la relación que tenemos y que se ha dado con las autoridades a nivel federal, estatal y también municipales. Eh, en todo el país, las decisiones que están tomando tienen que ver con este semáforo nacional que Ujú. en algunos estados lo están delimitando ellos mismos. Entonces, la reapertura no va a ser general, va a ser decidida de manera local en cada estado y se irá dando paulatinamente, precisamente conforme se vayan controlando los casos de contagio. Hay por ahí diferentes porcentajes, pero de manera general la reapertura se irá dando con un 25% de aforo, con reglas muy específicas de sanitización, ¿no? A los templos,
o a las iglesias, a las parroquias, con distancia, ¿no? Ujú. Por lo menos metro y medio entre una persona y otra, o un grupo familiar y el otro, y esto se irá dando. Aún no se ha dado abiertamente, tú lo acabas de decir, este semáforo aún no está muy claro, se han reactivado algunas actividades llamadas esenciales, ¿no? Pero la verdad es que el tema de las iglesias aún no está muy concreto cuándo se va a retomar. Algunos estados ya han empezado a levantar las manos dando fechas, pero quiero compartirte algo que no solamente es la decisión del gobierno, o vamos a decir, la línea, ¿verdad?, de las actividades que pueden ya retomarse, pero hay algunas iglesias, por supuesto, hay opiniones diferentes dentro de las religiones. Algunos dicen, Sí. ya queremos regresar, tomaremos todas las precauciones necesarias, y algunas otras dicen, seguiremos esperando hasta que podamos sentirnos cómodos de regresar y abrir nuestras iglesias y nuestros templos. Esta decisión incluso tiene que ver con esto, en la forma que cada religión practica la religión, lleva a Claro. cabo el culto. Pero quiero decir que las iglesias han sido muy colaborativas, han estado también muy abiertas a este diálogo, entendiendo que es un tema de salud pública Por y supuesto. protegiendo a sus propios ministros y a sus congregaciones. Oye, Cristian, el tema del fondeo, como se mantiene en algunos templos, iglesias, ¿qué tanto les pegó? Obviamente por la asistencia y la propina y las donaciones, ¿qué tanto fue el golpe para la religión o las iglesias en general? Bueno, es un tema, la verdad, es que muy particular. Cada religión maneja sus donaciones de maneras diferentes, ¿no? Pero, bueno, finalmente es un tema que regresa a la práctica religiosa, ¿no? Ujú. Creo que además de la contingencia y eso, bueno, los feligreses tienen y tendrán la oportunidad, ¿verdad?, de continuar apoyando a la actividad religiosa, haya distanciamiento social o no. Hay muchos métodos, hay alternativas, ¿no?, de cómo continuar ayudando a la iglesia, a las actividades. Los donativos que reciban las iglesias no solamente son para, pues, mantener el edificio, tiene un equipo a veces de gente que se requiere, ¿verdad?, para llevar a cabo las actividades. Pero también hay algunas iglesias que reciben donaciones para incluso el tema de beneficencia social, ¿no? Ujú. Algunas tienen comedores, orfanatos, asilos, escuelas. Entonces, sí es importante reconocer esta actividad que al final de cuentas se requiere un recurso bueno, los fieles, ¿verdad?, de alguna manera pueden encontrar maneras y alternativas, ¿no?, de continuar ayudando y apoyando a sus líderes religiosos, a sus congregaciones y a las causas comunes. Déjame te digo que las iglesias son el primer motor de beneficencia y asistencia social en el país. Lo Mm, reconoce el propio gobierno, ¿no? claro. No habría capacidad de hacerlo, entonces las iglesias toman sobre sí muchos temas que hoy en día necesitan continuar a pesar de la contingencia. Ujú. Buenísimo. Oye, nada más para finalizar, Cristian, me gustaría que, pues, un mensaje que les pudiera dar a todas estas personas que tienen esta necesidad de, o ya la preocupación de volver a una iglesia, como le comentabas, independientemente de su culto o de su creencia, pues llamar a, no sé si a tener paciencia o a esperar todavía, o cuál sería, pues, el posicionamiento de ustedes, por supuesto. Bueno, primeramente yo diría es un momento necesario en el que debemos de acercarnos a cualquier convicción que tengamos, encontrar esta espiritualidad o religiosidad. Creo que es el momento de unir esos buenos incluso deseos, las oraciones, las plegarias que se hagan por el bien común, por nuestro país, por la salud, por las familias y por los que han perdido a alguien también. Es muy necesario unir también estos esfuerzos. La paciencia será necesaria, sí. No sabemos cuándo esto va a terminar, no se ve que sea pronto. Ujú. Pero yo invitaría tanto a las congregaciones y a los líderes religiosos de encontrar formas y alternativas, incluso creativas, de continuar viviendo la religión. Eh, Incluso la religión no se vive únicamente en las iglesias o en los templos, no está confinado a un lugar de oración. La religión la vivimos todos los días, en lo que hacemos, en el trabajo, en la escuela, en las actividades cotidianas. Sigámoslo haciendo. Ayudemos a nuestro país a salir adelante con esto, con nuestros buenos deseos, con las buenas actividades, con actitud positiva. Y bueno, pues la religión es una parte elemental y esencial de la vida, incluso de la dignidad humana. Entonces, seamos pacientes, pero sigamos viviendo nuestra religión en cualquier actividad que sea la que estemos haciendo. ¿Tus redes sociales, Cristian?
Claro que sí, mira, realmente te comparto nuestra página web, es www.conciencianacional.org. En Facebook nos pueden encontrar como Conciencia Nacional, igual que en Twitter, y también tenemos un canal en YouTube. Te agradezco mucho los minutos, Cristian. Agradecidos a ustedes, muchas gracias. Un abrazote. Hasta luego, Cristian.